mi hermano Juan. Que Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Mauricio. Dios te bendiga también. Muchas gracias por toda esa introducción y porque esa oración, sin lugar a dudas, nos eleva al cielo para que sea escuchada por nuestro Padre Celestial. Y queridos hermanos, yo también pues estoy muy agradecido con la ayuda de Dios. Mañana estaré cumpliendo años, pero también mi hija menor, Antonella, estará cumpliendo años. Tuvimos la dicha los dos de el mismo día pues nacer y yo estoy muy agradecido con Dios porque ella sin lugar a dudas fue una bendición, como mi primera hija también. Fueron dos milagros que el Señor me concedió y yo estoy muy contento. Y algo que también me da un poquito de gracia es que yo cuando tenía como 35 para arriba, yo siempre redondeaba, que me preguntaban la edad y decía, yo tengo 40. Y mi esposa me decía, ¿por qué usted dice que tiene 40? Vamos a redondear para arriba ya y en algún momento llegaré. Y resulta que ahora estoy en 41. Entonces no sé si redondeo para abajo o si redondeo para arriba. Entonces es algo interesante como pues Dios lo preserva a uno. Pasan los años y la vida pues la neblina, ¿verdad? Viene y se va y es tan pronto. Pero Dios es misericordioso con cada uno de nosotros y tenemos la dicha de respirar, como dijo Mauricio, en este momento y elevar también nuestro agradecimiento y nuestras peticiones por los hermanos que están complicados en ese aspecto. Mi mamá, por ejemplo, tuvo reacción alérgica a la vacuna. Ella ha sido un poco alérgica en medicamentos, ha tenido reacciones en algún momento. Y esta pues sí fue una reacción fuerte, digamos, su espalda se puso muy roja, se complicó bastante. También tuvo un problema en los senos, en la parte de los lados, porque como que se inflamó. Es una particularidad que ya uno ha visto con otros casos. Entonces, para ponerla en oración también a ella, se llama Rosita Arrieta. Y todos como hermanos orando unos por los otros. Muchas gracias. Vamos a continuar ya con el tema de esta noche. Lo encontramos en la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 11 en adelante. Vamos a ver algunos textos, vamos a irlos quizás salteando algunos. Y dice así la palabra del Señor, San Juan 11. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, o sea, Betania, y de Marta, su hermana. Versículo 2, el mío está entre paréntesis. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, la afirma el primer versículo. Fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. El versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces tenemos varios personajes en estos primeros 3 versículos. Habla de el amigo Lázaro que pues está enfermo, ¿sí? Habla de María, que ya en otros textos hemos estudiado en algún momento. A María ungió al Señor y es un evento bastante importante en los evangelios. Y Marta, pues que en algún momento la Biblia la presenta como mujer afanada, pues está ahí también en esta escena. Y también dice que hay un mensaje por enviar. Es decir, estos 3, porque Lázaro estaba también queriendo que este mensaje llegara. El mensaje a enviar era, el que amas está enfermo. Aquí es importante notar que el mensaje lleva como un sentido de urgencia o de importancia alta. Eso es como cuando uno manda un correo y le pone ahí urgente, ¿verdad? Que viene con un signito de admiración y se pone ahí en rojo cuando le llega a uno. El que amas está enfermo. Es decir, no es una persona que Jesús no conoce, no es una persona extraña a Jesús, es más incluso una persona que Jesús
ama. Es decir, ya hubo una relación con Jesús y esta persona. Podemos decir que eran amigos, ¿sí? Ahora, el mensaje va dirigido, sin lugar a dudas, a Jesús, ¿sí? Solo que Jesús, pues por supuesto, no estaba. Ahora, no solo no estaba, sino no estaba cerca. Jesús estaba lejos de donde estaban ellos. En el contexto, bueno, en el tiempo de Jesús, eso ya hace 2000 años. Y a mí me llama la atención cómo aquí se presenta el escenario de una familia. Incluso es una familia cristiana. Ellos son creyentes porque conocen a Jesús y ya han recibido el mensaje de Jesús. Sin embargo, vemos que aunque a pesar de ser una familia bendecida por el Señor, llega un evento inesperado, un evento de gravedad, un evento que aqueja la familia. Quiere decir, mis queridos hermanos, que aunque usted y yo caminemos en las sendas del Señor, aunque usted y yo podamos ser cristianos, eso no nos exime a tener que pasar o afrontar en algún momento situaciones difíciles que nos toca vivir en este mundo. El conocer a Jesús es un gozo, sin lugar a dudas. Esa es la experiencia cristiana, eso es lo mejor de ser cristianos, conocer a Jesús y caminar con Él. Pero eso no nos exime, como no eximió a Lázaro, un amigo íntimo de Jesús, al cual Jesús amaba, sufrir una situación de enfermedad, incluso una situación de enfermedad grave. Y basado en esta introducción de este evento que está sucediendo, voy a compartir con ustedes unos conceptos o mensajes acerca de lo que se puede extraer de esta enseñanza, de esta historia. La enseñanza número 1 que quiero compartir con ustedes es la siguiente: la voluntad de Dios, escuche bien, la voluntad de Dios no siempre obra en línea recta. Piense lo siguiente: en la lista de planes que tenía María, Marta e incluso el mismo Lázaro, pues ¿cuáles serían? ¿Qué sería una prioridad en lo que esa familia quería que sucediera? Pues sin lugar a dudas que Lázaro sanara, ¿sí? ¿Cómo? Pues no sabemos, que sane. Mandémosle a decir a Jesús que Él está enfermo. ¿Cuándo? Puede ser en la inmediatez. Recordemos que Jesús no solamente tenía que presentarse al lugar para sanar a la persona, con solo decirlo la persona podía sanar. Entonces las prioridades de esta familia eran que Lázaro sanara. Es decir, ellos tenían muy claro el punto A al punto B. Eso es lo que debe suceder para que en esta familia recobremos, por así decirlo, la tranquilidad y la paz. Ahora, en el versículo 4, Jesús hace una declaración muy importante. Dice, oyéndolo Jesús, es decir, el mensaje, oyéndolo Jesús, dice así: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte. Quiere decir, este problema que está pasando no es algo tan trágico como lo estamos viendo. Este problema que está pasando no es algo que tienen que verlo de una forma tan negativa. Este problema que está pasando no es para muerte, sino, dice la palabra, para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y aquí me llama mucho la atención cómo Jesús empieza a darle un giro al problema, es decir, empieza a cambiarle el enfoque. Hay un gran problema para las personas, pero para Jesús tiene que verse de forma diferente, es decir, hay que cambiarle el enfoque. Esto no es un problema que debe de ser considerado para muerte, sino más bien es algo que debe ser considerado para la gloria de Dios. Y eso es algo muy importante porque al final de toda esta historia, precisamente estas palabras vienen otra vez al contexto, porque hay un versículo que a mí en lo personal me gusta mucho. Es el versículo que encontramos en el capítulo 1 de Habacuc y versículo 5. Habacuc tenía un gran problema, sin lugar a dudas lo había.
había mucha maldad en ese tiempo. Y conversando Habacuc con Dios, le hace una serie de preguntas. Y Habacuc en el versículo 5 recibe la respuesta de Dios. Y lo cito en la traducción de lenguaje actual, dice: lo que pronto van a ver, los dejará con la boca abierta. Es Dios diciéndole a Habacuc: Habacuc, un momento, lo que pronto van a ver los dejará con la boca abierta. Si alguna persona les contara a ustedes lo que va a suceder, ustedes no lo creerían. Y entonces bajo esa óptica se empiezan a desarrollar los planes de Dios. Nosotros tenemos un plan inmediato para solucionar ese problema que estamos teniendo. Pero resulta que en el plan de Dios está sucediendo algo que si nos contara no lo podríamos creer en nuestra mente finita humana. Es el primer concepto que quiero compartir con ustedes. El segundo concepto es la respuesta de Dios. Escuche bien, la respuesta de Dios a veces tarda para nuestro bien. Dice, cuando Jesús recibe el mensaje, dice la palabra que se queda 2 días más. Cuando Jesús recibe el mensaje, se quedó 2 días más, versículo 6. Versículo 6, capítulo 11. Cuando Jesús recibe el mensaje, se queda 2 días más. Es decir, eso demuestra, en el entender, puede demostrar otras cosas, pero en el entender de este contexto, demuestra al menos 2 cosas. La primera, era necesario para Jesús quedarse ahí esos 2 días. Había un plan maestro que Marta, María y Lázaro no sabían, porque ellos tenían su problema ahí, que no vamos a minimizarlo, era un problema para ellos, pero había un plan más grande, el cual requería que Jesús se quedara allí al menos 2 días. Y eso en el contexto demuestra que en el plan perfecto Jesús fue obediente a la voluntad del Padre. Es decir, Jesús siempre llegó y dijo: Señor Dios Padre, vengo a hacer tu voluntad. Y eso demuestra precisamente la obediencia de Jesús, que a pesar de que tenía a su amigo enfermo que amaba, él también decide quedarse 2 días más en donde él estaba. Demuestra obediencia y también demuestra la claridad del ministerio de Jesús a lo que vino a hacer a esta tierra. Y como punto 2, demuestra también confianza de que todo lo que iba a suceder más adelante, a pesar de que él se iba a quedar esos 2 días allí, iba a resultar en bendición para esta familia que estaba pidiendo su ayuda, a pesar de esos 2 días de retraso, si podemos decirlo así. Y como aspecto 3 de este segundo concepto, Dios, mi querido hermano, no está sujeto al tiempo humano. Y eso es algo muy importante, que si nosotros lo llegamos a interiorizar, entenderemos o aceptaremos muchas cosas. Quizá para Lázaro, María y Marta, la reacción inmediata es: traigan a Jesús lo más rápido que pueda. En ese contexto, pues habían carruajes, había modos de transporte. En nuestro contexto actual, pues pague la forma de transporte más rápida posible. Sin embargo, la rapidez de la actuación divina no puede ser medida en horas, días o incluso años. Dice Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, y ese día ya pasó. Así que, mis queridos hermanos, el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Como aspecto número 3, como enseñanza número 3 que quiero compartir con ustedes, es el carácter de Dios es fidedigno. Mis queridos hermanos, el momento difícil para esta familia llegó.
Es decir, Lázaro, lo que ellos temían que sucediera, pues sucedió. Lázaro muere. María y Marta envuelven el cuerpo de su hermano. Yo tuve la experiencia de pues hacer eso en una morgue. Un familiar, un primo muy joven, 22 años quizá tenía él, sufría de una diabetes infantil y él no lo sabía. Y un momento él sucumbe y fallece, y una sorpresa enorme. Yo fui a la morgue y es una experiencia bastante impactante, más si es una persona que uno aprecia, una persona cercana. Parece, mi querido hermano, mi querido amigo, que Jesús no está. Parece que Jesús está desatendido de ese evento. Parece que no está enterado tan siquiera que eso ha sucedido. Parece incluso que la esperanza ya terminó. Es decir, lo que tanto temíamos y lo que es irreversible al conocimiento humano, pues ha llegado. Mientras Marta y María lloraban a su hermano Lázaro, Jesús sabe de este evento. En el versículo 14 les dice, Jesús recibe el mensaje de que Lázaro está enfermo. Ese es el mensaje que recibe. Pero en el versículo 14 a él no le llega ningún mensaje que Lázaro ha muerto. Sin embargo, él ya lo sabe. Mientras María y Marta están llorando, Jesús sabe que Lázaro está muerto. Dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y hermanos, aquí viene una de las paradojas más increíbles que yo he leído en la palabra de Dios. Y eso es porque Jesús estaba viendo un contexto mucho más amplio del que incluso sus discípulos que habían caminado con él estaban viendo. Y dice el versículo 15, impactante, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Es interesante cómo una familia está sufriendo la pérdida de su hermano, amigo de Jesús. Jesús le amaba, y Jesús hace esta declaración, y me alegro por vosotros. ¿Por qué? Y me alegro de no haber estado allí. Y dice la respuesta, dice, para que creáis. Esa es la respuesta, para que creáis, mas vamos a él. Mi querido hermano, Jesús sabía que Lázaro había muerto. Jesús estaba desde ya compadeciéndose de sus amigas también, pero él tenía un contexto, una imagen mucho más amplia de lo que allí iba a suceder, y nadie lo estaba entendiendo sino solamente Jesús. En el aspecto número 4 que quiero compartir con ustedes, son 5, así que ya vamos finalizando. Quiero compartirles el siguiente pensamiento, la siguiente enseñanza. Dios realiza un plan cuando creemos y obedecemos. En Juan 11, 21 sucede lo siguiente. Dice Marta, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y eso no necesariamente es mentira, ¿cierto? Si Jesús hubiera estado allí, no necesariamente Lázaro hubiese muerto. La voluntad de Cristo, pues como había sanado a otras personas, también hubiese sanado a Lázaro. Sin embargo, aquí empieza un contexto muy humano a resaltar. Si hubieras, ¿cuántos si hubiera nosotros no hemos dicho? ¿O cuántos si hubiera quizá no vamos a decir? ¿Cuántas veces no nos hemos, hasta incluso, me incluyo, peleado, enojado, preguntado de una forma fuerte a Dios por qué suceden las cosas o por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Hemos hecho reclamos? Sí, claro, los hemos hecho. Ahora, esto es un contexto muy humano, se entiende. Cuando nosotros hablamos con Dios, podemos también hacerle preguntas. Marta tenía un dolor en su corazón y humanamente hablando, lo primero que se le ocurre, pues es normal decir, si hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido.
Pero Marta tiene su contexto humano, su pensamiento de duda. Sin embargo, el 11:22 hace una declaración muy importante. En el 11:22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mi querido hermano, usted y yo podemos tener dudas. Usted y yo incluso podemos hacer preguntas, interrogantes grandes a Dios. Eso es válido en nuestro contexto humano de dolor, de preocupación, de qué pasará mañana, de necesito un trabajo, de me despidieron, de me enfermé, se enfermó un ser querido. Es válido. Sin embargo, lo más importante es que usted no termine esa oración allí. Lo más importante es que usted concluya esa oración y diga: mas yo sé bien en quién he creído, mas yo sé que mi Dios me sustentará. Eso es lo importante, mi querido hermano, que usted termine esos momentos de angustia. Cuando usted pregunta, también diga: Señor, yo quiero confiar en tus promesas. Mi querido hermano, es lo que Dios nos pide, tener una declaración de fe, aun cuando nosotros estamos viendo oscuridad en nuestro alrededor. Y el último punto que quiero compartir con ustedes, la última enseñanza, es que en el contexto humano, el fin nunca es el fin. El fin nunca es el fin, es solo el comienzo. En el contexto humano, el fin nunca es el fin, es solo el comienzo. Mi hermano, cuando Jesús llega a Betania, ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Hermanos, 4 días de muerto. Es decir, más de uno hubiera dicho: ¿ya para qué? Sí, más de una persona que está ahí: ¿ya para qué? No es cierto. Esa pregunta y esa afirmación lo hubiéramos hecho incluso nosotros. Sin embargo, es este mensaje que Cristo tiene que transmitir en el contexto de ese plan hermoso de Dios. Hay muchas cosas que Jesús aquí quiere resolver. Y aquí es donde la imagen se amplía. Por un lado, había mucha gente que estaba presenciando este evento. Habían fariseos que creían, por ejemplo, en la inmortalidad del alma. Había una enseñanza que Jesús también tenía que dar. Los saduceos, por otra parte, creían que no había más vida que la que tenían allí, y ahí terminaba todo. Y 4 días de muerto, 4 días de muerto eran suficientes para comprobar que el individuo estaba muerto. Por los avances médicos en aquel entonces, no había por ahí tal vez alguna observación: no, es que se desmayó, ¿verdad? O no, es que, pues sí, estaba inconsciente. No, hermanos, Lázaro tenía 4 días de haber estado muerto. Mi querido hermanos, y el momento aquí es angustiante, porque en esa escena, cuando Lázaro, pues ya un cuerpo en descomposición, decirle a una persona que abra la tumba a un familiar, sin lugar a dudas, es un momento incómodo y angustiante. El cuerpo de Lázaro hedía. Sucede que las personas que estaban allí empiezan a ver a Marta como se dirige al sepulcro, y ven a las personas llorar, y Jesús, al ver esa escena, Jesús también se conmueve. En el versículo 35 dice que el mismo Jesús llora. En el 36 dice: la gente entendía así pues que Jesús amaba a esta familia. Y en el 37 siguen las preguntas: si hubiera estado aquí, esto no hubiera sucedido. Y Jesús le pide a las personas que están ahí, incluyendo a Marta, que corra la piedra. Dice Jesús que lo haga vamos a ver el 38, 11:38, dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. En el 39 Jesús dice: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto,
le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es decir, Marta le está diciendo: Jesús, ya no hay nada que hacer. Y en el versículo 40 Jesús hace una declaración muy importante: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es el llamado que Dios nos hace para cuando estamos enfrentando los problemas de esta vida. Cuando nosotros estamos viendo que ya no hay más esperanza, cuando la situación se convierte en un camino oscuro, el Señor nos dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y en ese plan maestro, mi querido hermano, que esta familia no estaba viendo desde el principio de su problema, se revela otra vez el plan maestro del Señor Jesús, diciendo: Jesús levanta su rostro y dice al Padre: gracias, Señor, te doy por haberme oído. Y se pronuncian aquellas palabras preciosas: Lázaro, ven fuera. Mi querido hermano, y aquel cuerpo ya sin esperanza alguna para los ojos humanos, sus tejidos empezaron a regenerar. Aquella carne que ya estaba en descomposición empezaba nuevamente a recibir vida, mas faltaba el soplo de vida que solo Dios lo da, y regresó después de 4 días de haber fallecido este hombre. La esperanza vuelve. Lo que era inentendible en la tristeza, ahora también es inentendible, pero en el gozo, porque ¿quién puede explicar este gran milagro que solo Dios puede realizar? Mi querido hermano, Lázaro camina. Muchos no pueden ni tan siquiera hablar ni explicarse qué fue lo que sucedió. Por eso, mi querido hermano, esta enseñanza tan importante: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando Jesús, mi querido hermano, llega tarde a Betania, en apariencia, su atraso fue un acto de amor. Fue un regalo y un preanuncio de la misericordia, no solo para Marta, para María y para Lázaro, sino también para los discípulos que estaban allí, que Jesús les había dicho que eso era importante que sucediera para que ellos también creyeran, y sin lugar a dudas para usted y para mí. Cuando continuamos con la enseñanza, en el versículo 45, este evento hace que Jesús se empiece a formar un plan, un complot para capturar a Jesús, porque este evento fue algo muy importante para los ojos de los judíos, y sin lugar a dudas tuvieron un gran temor por esta gran señal. Y este acto de amor para con su amigo Lázaro y para con esta familia también contribuye para que Jesús sea arrestado, y por consiguiente toda la historia que ya conocemos. Y él, pues, aunque sabía que esta situación iba a llevar a lo siguiente, pues que iba a ser su arresto, él no escatimó para que esto sucediera. En el capítulo 10 y en el último versículo, en los 2 días que Jesús estuvo también allí, que parecía un retraso, dice ese versículo que muchos creyeron ese día. Era necesario también que Jesús estuviera allí. Por eso es que en el plan maestro que quizá nosotros, ¿verdad?, no logramos visualizar, siempre para los hijos de Dios todas las cosas le son para bien. Que Dios te bendiga y muchas gracias por continuar. Amén. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús
Vamos a orar. Oh Dios Padre, Señor, gracias porque nos permites seguir adorando tu nombre. Gracias, Señor, porque en esta noche hermosa hemos aprendido y recordado el gran amor que tienes para con nosotros, que tus tiempos son perfectos, que debemos de confiar y debemos de seguir, Señor, aprendiendo y siendo pacientes, entendiendo que el plan que tienes para con nosotros es un plan perfecto, que aunque vemos oscuridad, podemos sentir desesperanza, podemos sentir duda y las preguntas vienen, Señor, que de nuestra boca podamos declarar que tú eres todopoderoso y que nos cuidas y nos guardas hasta el fin del tiempo. Oh Dios Padre, continúa con nuestros hermanos que sufren alguna enfermedad, que tu toque divino esté con ellos, que haya sanidad espiritual, que haya gozo en su corazón a pesar del momento, que puedan recibir la paz que viene del cielo. Y que esta noche, Señor, los que vamos al hogar, a nuestro hogar, puedas acompañarnos y tener todos un descanso en nuestro hogar con nuestra familia. Bendice, Señor, lo que queda de la semana y que podamos seguir proclamando tu evangelio con nuestros amigos, con desconocidos y con toda aquella persona que necesite saber de ti, Señor. Bendice, Padre, a toda la iglesia a nivel mundial, que tu Santo Espíritu sea derramado. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Buenas noches, que descansen.